Saludos hermanos y amigos, estamos aquí nuevamente con el día lunes y entraremos directamente. Dios es lento en airarse, ¿ok? Dios es lento en enojarse, vamos a decir, porque airarse como que no la puedo pronunciar, pero vamos a decir, Dios es lento en enojarse. Dice el título del día lunes, dice, Dios se enoja ante el mal, porque el amor es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Y hoy estaremos estudiando el título que se llama Dios es lento para airarse, para enojarse. Así que estaremos estudiando un profeta que se enojó porque Dios es demasiado bueno. Y ese puede ser yo o puede ser tú, que te enojes porque Dios es bueno. Conocemos la historia del hijo pródigo, que también se enojó. ¿Quién? El hijo mayor. El hijo mayor se enojó porque el padre perdonó al hijo pródigo. Así que no seas tú el hijo mayor que te enojes. Mejor esa historia del hijo pródigo, todos representamos al hijo pródigo. No hay nadie que represente al hijo mayor. Y si alguien representa al hijo mayor, está perdido. Porque la historia nos dice que el hijo mayor se quedó afuera. Pero, aunque estés perdido, todavía dice la palabra de Dios en la parábola que el padre fue y habló con el hijo mayor y lo convenció que entrara. Así que Dios te bendiga. Entraremos directamente a la pregunta que dice, considera la historia de Jonás, y estaremos hablando de Jonás. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas. En Jonás 4, 1 al 4, ¿qué nos dice esto acerca de Jonás? ¿Qué nos dice acerca de Jonás? Que Jonás le dijo, ¿cuáles fueron las palabras de Dios? Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Por eso no quería ir. Entonces, todos conocemos la historia de Jonás. No la vamos a leer. Pero, por aquí nos dice que Jonás reaccionó de esa forma diciéndole a Dios. Dice el número 1. Vamos a ver. En primer lugar, dice, la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. El primer lugar, es reveladora de una naturaleza humana. Esa es la reacción de Jonás, reveladora de nuestra naturaleza humana. En primer lugar, una reacción de Jonás. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de la humanidad, de nosotros como humanos. Nosotros somos duros de corazón. Todos. Yo. Y todos los que puedan escuchar esta. La Biblia dice que somos duros de corazón, como el pueblo de Israel. Era un pueblo de duro servir. Y aquí vemos que la reacción de Jonás muestra su dureza de corazón, la dureza de Jonás. Pero ese eres tú y soy yo. Dice la dureza del corazón de Jonás. Dice, odiando tanto a los sirios. ¿Por qué él decía que los odiaba? Porque en la historia encontramos que los sirios le hicieron mucho daño a los israelitas. Dice, Israel no quería que Dios mostrara misericordia con los ninivitas en la historia de Jonás. En segunda parte, vamos a ver, en segundo lugar, la reacción de Jonás. Jonás también dice, destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Dice, Jonás estaba tan familiarizado, dice, con la misericordia de Dios, que precisamente porque es clemente y piadoso, tanto tardo en enojarse y de gran misericordia. Y Jonás dice que por eso es que él no quería ir a predicar a Nínive. Porque yo sabía que eras un Dios clemente, le dijo. Yo sabía que eres un Dios misericordioso. Esa puede ser la reacción, pero que nosotros no reaccionemos como Jonás. Dice, ¿cómo nosotros podemos reaccionar? Dice aquí otra parte
la historia, la última nota voy a leer, dice: por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo, no sé a qué se refiere esta palabra, narigudo, pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse, mientras que los seres humanos no tardan en enojarse o airarse. Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar al pecador. O sea, Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero dice, sin justificar al pecador, ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo espía o hace el sacrificio por el pecado y el mal. ¿A dónde? En la cruz, para ser justo y justificar a quienes creen en Él. Y esto lo encontramos en Romanos, el mensaje de la palabra de Dios y el mensaje más importante, las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio es que Dios mismo es quien hace expiación por el pecado y por el mal en la cruz para ser justo, para Él mismo ser justo humanamente como hombre, y también dice ser el que justifica como Dios a la creación, a su creación. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer en que Jesús murió por nosotros y que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y como hacedor de todas las cosas, podemos ser salvos. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, no es que Dios dio a su Hijo unigénito. Eso nosotros lo recibimos porque es la única forma que podemos entender ese gran amor de Dios. Pero en realidad la Biblia también nos dice que Dios se entregó Él mismo, porque no había nadie más que pudiera hacer la liberación de la raza humana, o pagar por el pecado, o pagar el precio, porque como estamos estudiando el tema, la justicia de Dios, Dios es justo y Él dice: el alma que pecare esa morirá, y por lo tanto todos debíamos morir, pero Dios mismo se tomó la atribución de venir a morir por nosotros, y todos aquellos que aceptemos a Jesús en nuestro lugar estaremos cubiertos por la sangre de Cristo y seremos liberados de cualquier cosa que traiga la ira de Dios o el enojo de Dios en contra del pecado y el mal. Para terminar el día lunes, vamos a compartir el párrafo con letras rojas que dice: ¿dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás? ¿Cómo puedes recordar lo que Dios ha hecho por ti? Tienes que entender el amor de Dios. Tienes que entender que Dios es clemente. Tienes que entender que Dios no te manda un castigo nunca. Tendría que ser algo porque está seteado, algo que Dios necesita, pero ya no estamos en los tiempos antiguos donde la gente recibía maldición por algunas acciones. Sin embargo, podemos ser malditos por las consecuencias y por las leyes que rigen el mundo. Como te expliqué en algún momento, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero no es que Dios está arbitrariamente diciendo: oh, cometiste un error, ahí te va. Entonces Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Como dijo Jonás, sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. Ese es el Dios del cielo, ese es el Dios de Jonás y ese es el Dios mío. Dios te bendiga, este es el día lunes. Dale like y suscríbete para que veas el día martes.